Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Vamos a empezar resolviendo los ejercicios que vienen en esta unidad 3. En esta tercera unidad vamos a empezar a usar ProModel. Y en la presentación que tienen viene el link para descargar este software. Vamos primero a realizar el ejemplo 1. Dice que una prensa cuenta con un sistema automatizado de carga y descarga de piezas. Cada 5 minutos llegan piezas de diferentes características al sistema, con distribución exponencial. La prensa tarda 4 minutos, también con distribución exponencial, en terminar su trabajo con cada pieza. Se considera carga, proceso y descarga. Suponga que puede tener cualquier cantidad de piezas que esperan ser procesadas. Simule el proceso por 100 días. Bueno, aquí en la siguiente diapositiva viene los pasos a seguir. Voy a poner esto por un lado para resolver. Bueno, primero para conocer un poquito el software ProModel y después hacer esa simulación que nos pide el ejemplo 1. Cuando abrimos el ProModel, por primera vez nos aparece este mensaje. Al ser una versión de estudiante, este software está limitado a 20 localizaciones, 8 entidades, 8 recursos, 5 parámetros y 5 atributos y 15 parámetros. Por lo demás, funciona sin restricción alguna. Le voy a dar a aceptar para conocer un poquito el entorno de este software. Aquí vamos a cerrar esta ventana de inicio. Cuando abrimos ProModel, la ventana que se nos abre inmediatamente es esta ventana de layout. En esta ventana de layout vamos a poner todos los elementos que integren nuestra simulación. En el caso del ejemplo aquí va a ser donde vamos a poner los dibujos, en este caso de las piezas y la prensa. Para correr o para realizar cualquier simulación en ProModel se tienen que seguir básicamente algunos pasos. El primero de los pasos consiste en definir las localizaciones. Un segundo paso será definir las entidades. Un tercer paso corresponderá a definir los arribos. Un cuarto paso, si es que existen recursos, será precisamente definir los recursos. En el caso de este ejemplo, no vamos a definir recursos, pero en ejemplos subsecuentes sí lo haremos. Entonces nuestro paso cuarto será definir recursos, si es que existen, o parámetros u otras variables. Como quinto paso será establecer nuestra programación, es decir, establecer el proceso. Y finalmente, como sexto paso, vamos a colocar el correr la simulación. Entonces vamos a empezar con el primer paso, definir las localizaciones. En ProModel tenemos
estos diferentes menús: menú File, Edit, View, Build, Simulation, Output Tools, Window, Help. El menú que corresponde a definir las localizaciones, entidades, recursos, etcétera, corresponde al menú Build o Build. Entonces, si lo abrimos aquí, podemos ver que podemos definir las localizaciones, entidades, rutas, recursos, procesos, arrivals, cambios, etcétera. De igual forma, estos menús los podemos encontrar en esta parte del software. Por ejemplo, aquí podemos definir localización, entidades, redes, etcétera. Entonces, cuando nosotros elegimos alguno de estos menús, vamos a elegir localizaciones, que es lo primero que tenemos que definir. Localizaciones. Nos aparecen dos ventanas adicionales. La ventana donde se definen las localizaciones, que aparece aquí en la parte de arriba. Una ventana de gráficos, que es la que me aparece aquí de este lado. Y la ventana de layout, que ya teníamos abierta de inicio. Para poder trabajar de mejor manera, se recomienda acomodar las ventanas de esta forma. Entonces, vamos a definir las localizaciones. Si seguimos la diapositiva que tienen, o las diapositivas que tienen en su página 4, encontrarán el primer paso, que es definir las localizaciones. Para ello, algunas de estas imágenes tendrán que establecerla como, en este caso, una prensa. Vamos a suponer que a mí me parece que este es lista, una prensa, que sea una sierra ahí, pero es una prensa. Entonces, para colocarla acá en la parte del layout, se da clic acá y clic en la parte de layout y se coloca ya en esta parte. Si notan, acá también en la ventana de localizaciones, la prensa se ha dado de alta. Entonces aquí podemos modificarle el nombre. Le puedo poner, por ejemplo, en este caso, prensa, o el nombre que ustedes quieran. Aquí se define la capacidad de la prensa, las unidades, es decir, de cuántas en cuántas piezas va a procesar la prensa. Y bueno, esto ya después, posteriormente, lo analizaremos en otros ejemplos. Bueno, de igual forma, si ustedes no quisieran o no les parecieran adecuados algunos de estos dibujos, ustedes pueden cargar cualquier icono, siempre y cuando la imagen esté en formato PNG. Perdón, tiene que estar en formato BMP. Bueno, vamos a suponer que a mí no me gustó esta imagen como prensa y la quiero cambiar por una de, pues, más a mi agrado, ¿no? Entonces la tengo que borrar tanto de layout, en el botón suprimir en el teclado, y acá también se debe de borrar. Entonces, para borrarla allí, colocamos el cursor sobre ese renglón en cualquiera de los campos, apretamos edit y delete, le damos OK, y entonces con esto hemos asegurado que realmente el icono que habíamos cargado ha quedado totalmente borrado. Si no hacemos esto, podemos tener problemas posteriormente, ya a la hora de
de establecer nuestro proceso, nuestra compilación. Bueno, voy a buscar en internet una imagen. Aquí ya está abierto el internet. Y voy a buscar una prensa. Una prensa, que es una máquina, una prensa, no un periódico. Ya se están buscando las imágenes. Y por ejemplo, esta imagen es de mi agrado. La voy a descargar. Y como ven, esta imagen no está en formato BMP, pero de todas formas nos sirve. Vamos a guardar imagen. Y la voy a poner acá en mi carpeta de descargas. Prensa máquina. Entonces, como no está en formato JPG, no nos sirve ese formato. Vamos a ver si la convierte directamente acá. Parece que sí. Si ese no fuera el caso, vamos a dejarla así como estaba. Supone que ya está guardada. Voy al lugar en donde la descargué. Aquí está. Para convertirla al formato BMP la voy a abrir con Paint. Y la voy a guardar como con el formato BMP. Entonces ahí se está abriendo con Paint. Y ahora la voy a guardar aquí. Guardar como una imagen BMP. Le voy a poner aquí como identificador BMP. Guardar. Ya no supe dónde la guardé. Voy a darle otra vez guardar porque no vi dónde la guardé. Me parece que en imágenes, sí está en imágenes, pero bueno. Ahí está en imágenes, vamos, está bien. Voy a cerrar esto. Voy a regresar a ProModel. Entonces, para darla de alta aquí en esta librería de imágenes, tenemos que ir al menú Tools, Graphic Editor, menú Edit, Import Graphic. Y aquí tenemos que buscar el lugar en donde guardamos la gráfica, que en mi caso fue en imágenes. Aquí está mi prensa. Ahí está. Le damos en Save. Ya está dado de alta. Y nuevamente acá. Save. Finalmente cerramos. Y vean cómo ya está dado de alta acá. Entonces ya la puedo cargar. Aquí en mi layout. ¿Dónde quedó? No la veo. No sé dónde quedó. Parece que la borré. Bueno, la voy a volver a colocar, pero antes voy a borrar ese renglón también de ahí.
Ahí está. Lo voy a hacer más pequeña. Ok, ahí está ya mi prensa. Le cambio aquí el nombre, le pongo prensa. Les repito, estos pasos los estamos siguiendo también en las diapositivas. Ahorita estoy en la diapositiva número 4. Ya creé la localización prensa. Pero bueno, antes teníamos que crear una localización fila. Vamos a hacerlo también. Una fila normalmente se define con esta forma de escalera. Damos un clic al inicio y 2 clics al final para terminar la escalera. La fila en este caso. Es una fila. Estas filas para que funcionen como tal, es decir, para que funcionen como acumuladores en este caso de piezas, es decir, las piezas van a llegar y van a formarse ahí y van a esperar un determinado tiempo hasta que la prensa procese la pieza con la que está trabajando e ingrese la siguiente pieza. Estas filas deben de estar dadas de alta como colas. Tienen que dar doble clic aquí y habilitar esta opción cola. Ok. Bueno, una vez que está de esa forma ya tenemos la prensa y la fila. La fila le vamos a poner capacidad infinita. Eso significa que va a poder admitir infinitas piezas, es decir, van a estar ahí formadas piezas infinitas. De una en una piezas van a estar formadas. Lo demás se queda como está. Y en la prensa como capacidad le ponemos 1 aquí. Esto significa que la prensa solamente va a tener capacidad para procesar de una en una pieza. Las unidades, aquí va a querer decir que las piezas van a pasar a la prensa de una en una. Y hasta ahí tenemos nuestros primeros pasos. En la diapositiva 1.6, perdón, en la diapositiva 6 de los apuntes, en el paso 1.2, viene a añadir las posiciones para las entidades en el layout, los entity spot. Estos entity spot nos van a servir para señalar en qué partes del layout queremos que las entidades aparezcan cuando corramos nuestro programa, cuando aparezca la animación de las imágenes. Entonces, para ello debemos de desactivar el botón New. El botón de Entity Spot es este. Si notan, actualmente tenemos habilitada la prensa. Vamos a colocar primero los Entity Spot para la fila. Ok, seleccionamos la fila. Ya está habilitada acá la fila. Y le vamos agregando los Entity Spot. Es decir, si yo le agrego aquí un Entity Spot, durante la animación aquí va a aparecer una pieza. Ahora quiero que aparezca una pieza por acá, una pieza más por acá y finalmente una pieza más por acá. Es decir, estas crucecitas de aquí nos estarán indicando en dónde se van a ir formando las piezas. Es decir, acá en la animación las piezas van a ir saltando de este punto a este punto y luego de este punto a este otro punto, así. Puedo poner más entity spots, eso es opcional. Para la prensa voy a poner 2 entity spots, uno aquí a la entradita y uno más acá, casi saliendo de la prensa. Tenemos ya esos
Entity Spots. Lo que sigue ahora es definir las entidades. Bueno, antes de seguir con ello, podemos aquí colocar también textos que nos indiquen el nombre de las localizaciones en este caso. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a agregarle aquí el nombre de fila a esta fila. Debe de estar nuevamente deshabilitado el botón New para que no se agreguen aquí como localizaciones. Damos aquí text y agregamos su nombre, fila. Se agrega o se coloca el nombre que tenemos dado de alta acá en esta ventana. Ahora para la prensa, clic, clic. Y este nombre pues lo podemos acomodar en cualquier parte, incluso hasta acá. Lo voy a poner aquí. Ok. Seguimos. Ahora hay que definir las entidades. ¿Qué entidades hay? Solamente una, que son piezas. Vamos a definirlas. Podemos ir directamente aquí al menú Build o mediante este botón. Vamos por esta opción, entidades. De igual forma nos aparecerá una ventana de gráficos donde tenemos esta biblioteca de imágenes. Aquí de igual forma podemos precargar o cargar otras imágenes si es que las que están aquí no nos apetecen. Bueno, pero yo en este caso voy a seleccionar esta imagen como mi pieza. La selecciono y noten cómo ya está dado de alta acá. Las entidades, a diferencia de las localizaciones, no se ven de inicio aquí en el layout. Simplemente se dan de alta y ya. Voy a cambiarle aquí el nombre, le voy a poner pieza. Esto lo vamos a dejar tal cual está, sin moverle nada. También podemos modificar el tamaño, en este caso de la pieza. Como aparezca aquí, va a aparecer en la animación. Entonces vamos a suponer que yo quiero que aparezca más o menos del tamaño de la fila. Entonces para ello tendría que estar un poquito más pequeña la pieza. De ese tamaño está bien. También podemos modificar el color, dando aquí en el botón Edit, Color, y voy a poner un color otra vez Edit, Color, a ver este, ahí está, ya está de ese color que yo le he definido. Lo que sigue ahora es definir los arribos. Otra vez, Build Arrivals. En los arribos definimos la parte en la que llega por primera vez la entidad al sistema, o las entidades si hubiésemos definido más de una. En este caso nada más tenemos una entidad, entonces solamente tendremos un arribo. Vamos a definir ese arribo. Vamos al menú, otra vez Build Arrivals. Ok. Se nos abre esta ventana de aquí. Damos clic aquí en esta parte. Aquí nos aparecerán las entidades que tenemos dadas de alta. En este caso solamente pieza. Ok. En esta celda tendremos que especificar a qué localización entra o llega la pieza.
Damos clic. ¿Llega primero a la fila o a la prensa? Primero a la fila. Ok. ¿De cuántas en cuántas piezas van a llegar a la fila? Normalmente siempre se pone de uno en uno. Okay. ¿A partir de qué momento en que empezamos a correr la simulación llegan piezas a la fila? Pues a partir desde el momento cero. No sé cómo se coloca. Ahí está, cero. Ocurrencias. ¿Cuántas piezas van a llegar a la fila? Ya habíamos dicho que infinitas. Se coloca INF o infinite. Así. ¿Con qué frecuencia llegan las piezas a la prensa? Si vemos el texto del ejemplo, aquí ya lo llamé, decía que cada 5 minutos llegan piezas al sistema con distribución exponencial. Entonces, las piezas llegarán a la fila con distribución exponencial cada 5 minutos. ¿Eso cómo se codifica aquí en ProModel? Vamos a colocarlo. Eso se pone, todas las distribuciones en ProModel se codifican con una o con dos letras. En este caso la distribución exponencial se codifica con la letra E, puede ser la E minúscula o mayúscula. Entre paréntesis se coloca el tiempo, la unidad, 5, se cierra paréntesis, y después se coloca la unidad de tiempo, si son minutos, segundos, horas, días, etcétera. En este caso son minutos, se coloca min. Logic no lo vamos a colocar nada, ni en la última. Hemos definido nuestro arribo. Lo que sigue ahora será definir el proceso, el programar la lógica de simulación. Vamos a abrir Processing. Aquí, a diferencia de las anteriores ventanas, arriba se nos abren dos ventanas. Una nos indica las entradas y la otra las salidas. Aquí, como les mencioné, vamos a definir la lógica de la simulación. Se supone que en nuestro sistema van a llegar piezas a la fila y van a estar ahí formadas esperando a ser procesadas por la prensa. Una vez que es su turno de pasar a la prensa, la pieza pasa a la prensa, es procesada, tarda un determinado tiempo ahí en la prensa en ser procesada y sale. Cuando sale de la prensa, la pieza sale del sistema. Eso es lo que vamos a programar en estas ventanas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a dar clic aquí en entidad. La única entidad que tenemos dada de alta es la pieza. Vamos, OK. La pieza, ¿a qué localización va a llegar de inicio? A la fila. Aunque ya anteriormente la definimos como arribo, esto es diferente. Entonces, la pieza llega a la fila. OK. Ahí en la fila no hará nada, simplemente esperará. Por eso esto lo dejamos en blanco. Ahora, una vez que la pieza esté en la fila, ¿a dónde tendrá que ir? Esa misma pieza tendrá que ir ¿a dónde ahora? A la prensa. OK. Esto de momento lo dejamos así como está. Tenemos que definir un segundo proceso. Damos un clic
en esta parte. Doble clic para que se nos habilite ese segundo renglón. Ese segundo renglón nos servirá para indicar un segundo proceso. Vamos a ese segundo proceso. La entidad pieza que actualmente está en la prensa. Ahí en la prensa sí va a hacer una operación. Vamos a ver qué operación es la que va a hacer ahí en la prensa. Regresamos al enunciado del problema. Y dice que la prensa tarda 4 minutos también con distribución exponencial en terminar el trabajo con cada pieza. Ahí mismo ya se considera la carga, proceso y descarga. 4 minutos con distribución exponencial. Ok. ¿Eso de qué manera lo programamos aquí? Para codificar esa espera en la prensa se utiliza el comando wait. ¿Cuánto tiempo va a esperar la prensa ahí? 5 minutos sí, pero 5 minutos con distribución. Perdón, 4 minutos. 4 minutos con distribución exponencial. Mediante esta instrucción le estamos diciendo al programa que la pieza va a esperar en la prensa 4 minutos con distribución exponencial. Después de que la pieza esté en la prensa y se procesó 4 minutos con distribución exponencial, finalmente saldrá del sistema. Exit. Ok. Acá no hacemos nada. Y hasta aquí hemos terminado nuestro proceso. Ahora lo que sigue es la parte última, que es guardar y correr el programa. Entonces vamos aquí en Simulation Options, Aquí en esta parte tenemos que colocar la cantidad de tiempo en que la simulación se va a correr. En este caso el ejemplo nos pedía correrlo durante 100 días. Entonces aquí se le coloca 100 DAI. Así, 100 DAI en singular. ¿Cuántas réplicas nos pide el problema? Solamente una. Y otras opciones que ustedes pueden aquí modificar también. Bueno, una vez que está dado de alta esto, damos OK. Y ahora sí, con este botón de play podemos correr. Bueno, ahora sí, noten cómo las piezas tienden a aparecer en donde le indiqué con los Entity Spots. El lugar, la posición en que debían de aparecer. Les voy a adelantar la velocidad de corrida. Noten cómo por momentos esta fila se llena de piezas, mientras acá el tiempo sigue corriendo. $100 días en horas son 2400 horas. Entonces esto va a terminar cuando se cumplan 2400 horas. Todavía falta un poquito. Estamos esperando a que concluya.
para analizar un poquito los resultados. Apenas va cerca de 700 horas. Vamos por las 800 horas. $2,400 horas. Quiero ver los resultados, sí. Cada una de las pestañas que van a aparecer aquí presentan información tarda un poquito sobre, por ejemplo, la actividad de las localizaciones, cuántas entidades llegaron al sistema, cuánto tiempo estuvo inactiva la prensa, cuánto tiempo estuvo activa, etcétera. Vamos aquí a la ficha de localización. Nos dice que entraron a la prensa esta cantidad de piezas y en la fila esta otra cantidad. Tiempo promedio en la prensa 4.02 minutos. ¿Cuántas piezas en promedio había en la prensa? 0.8. Máximo pues 1, ya no tenía de otra opción. Porcentaje de utilización de la prensa 79.75. Es decir, la prensa tuvo alrededor de 20% de tiempo en el que estuvo inactiva. Es decir, que no tuvo piezas por procesar. Location State Multi. Porcentaje del tiempo de los 100 días en que la fila no tuvo piezas. 35%, 64% si estuvo ocupada. Porcentaje en el que estuvo llena 0, y en el que estuvo vacía también 0. Siempre hubo piezas, al menos ahí, formadas. Por otro lado, la prensa ya habíamos visto que estuvo operando 79.75% del tiempo, estuvo ociosa 20.25% y no estuvo esperando en ningún momento pieza. Entity Activity, ¿cuántas piezas entraron al sistema? Perdón, primero, ¿cuántas piezas salieron del sistema? Esta cantidad. ¿Cuántas piezas había en promedio en el sistema? No, perdón, ¿cuántas piezas están en el sistema actualmente? O sea, al final de la corrida, 16 piezas. Entre que estaban formadas y estaban siendo procesadas por la prensa. Tiempo promedio en el sistema de las piezas, 19.78 minutos. Tiempo promedio de espera en las piezas, es decir, estar formadas en la fila, 12.33 minutos. Tiempo promedio de operación en la prensa, 4.28 minutos. Tiempo promedio estuvieron las piezas bloqueadas, 3.17 minutos. Continuamos en el siguiente video en donde vamos a resolver el ejemplo 2.